Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, la idea, como les dije hoy por el grupo de WhatsApp, yo estoy grabando este video a la noche, pero se los voy a estar enviando mañana por, eh, por la mañana en el horario de la cursada. En este caso vamos a estar viéndonos de 12 a 13 horas. Bueno, la idea es explicar un poco o tratar de entender un poco más esto del género narrativo. ¿Qué es el género narrativo? ¿Por qué vinimos para este lado? ¿Cuál es la intención? Como no nos estuvimos viendo de forma presencial, es un poco más difícil poder entender algunas cuestiones que quizás sean más fáciles o más sencillas de entender si nosotros estuviéramos en el aula. Pero, dado que la semana pasada eran nuestras clases presenciales y se vieron suspendidas por la tormenta y que la escuela no tenía luz ni agua y entonces por ende nosotros no tuvimos clases presenciales, todo esto que yo tenía pautado mostrárselos de forma presencial se vio interrumpido. Así que bueno, voy a grabar este video así no dejamos tampoco pasar más tiempo sin tener, aunque sea un acercamiento más oral con respecto al contenido de la materia. Bueno, nosotros estuvimos trabajando la semana pasada, no, la anterior, con los géneros discursivos. ¿A qué nos referimos con géneros discursivos? Con todo aquello que es un discurso, sea o no sea literario, va desde un meme, un chiste, hasta la novela más extensa del mundo. Todo aquello que tenga texto y todo aquello que le diga algo a alguien es un discurso y está dentro de los géneros discursivos. Los vamos a encajonar ahí. Entonces, pudimos identificar algunos tipos de géneros discursivos en la actividad que hicimos la otra semana. Ahora nos vamos a abocar de lleno al género literario y de lleno más aún al género narrativo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos los géneros discursivos, que son todo tipo de discursos. Dentro del género, dentro de los tipos de discursos, dentro del género discursivo, vamos a tener diferentes géneros a su vez. Uno de estos géneros es el género literario. El género literario va a estar compuesto a su vez por 3 otros minigéneros. Es decir, que vamos a tener el género literario y tres géneros más o 3 grandes géneros más. ¿Cuáles serían estos 3 grandes géneros? El género narrativo, el género dramático y el género lírico. El género dramático son todas las obras de teatro. Ustedes ya las habrán trabajado con otras materias y sabrán a qué nos referimos. Por otro lado tenemos el género lírico, que se refiere a la poesía. La poesía la podemos identificar fácilmente en primera instancia por la estructura que tiene. A simple vista, porque está compuesta por versos y por estrofas, nos podemos dar cuenta cuando estamos ante una poesía. Cuando la leemos también la identificamos, ¿por qué? Porque justamente está conformada por rimas. Dentro de la poesía vamos a encontrar un yo lírico, que es alguien que está plasmando a través de la poesía sus sentimientos y sus emociones. Y por otro lado, y el que más nos importa, por lo menos en esta etapa de la materia, es el género narrativo. El género narrativo se le dice género narrativo justamente porque nos vamos a encontrar con un narrador. El narrador es aquella voz ficcional que se encuentra en el relato, que nos va a ir contando de alguna manera aquellos acontecimientos que se van dando a lo largo de la obra, sea un cuento, sea una fábula, sea un mito, sea una novela. Hay diferentes géneros dentro del género narrativo. Entonces, ¿qué diferencia, por ejemplo, al género narrativo de la poesía? Que justamente el género narrativo sí tiene una voz que va narrando diferentes secuencias que van sucediendo dentro del relato. Por otro lado, generalmente las poesías no cuentan una historia, sino que expresan sentimientos y emociones. Sabemos que, en cuanto a su estructura,
un relato de género narrativo va a estar compuesto por una introducción, por un nudo y por un desenlace, es decir, por algo por donde se comienza. Luego se va a dar el problema que va a suceder a lo largo de toda la obra y finalmente el cierre, el final, que va a desenlazar ese nudo, que va a desenredar ese hilo que se va dando a lo largo de toda la trama narrativa, lo que nosotros vamos a llamar secuencia narrativa. Eso en un principio serían los 3 tipos o los 3 grandes géneros que vamos a encontrar dentro del género literario. Nosotros que vamos a trabajar, por lo menos en este cuatrimestre, el género narrativo. Y nos vamos a abocar explícitamente a cuáles son los componentes, las características que hay dentro de este género. Por ende, lo que yo hice fue armar este PDF explicando a través del ejemplo con un cuento a qué nos referimos cuando hablamos de género narrativo y de cuáles son estos componentes que el género narrativo tiene. En una primera instancia, ustedes van a ver que hay un cuento muy breve que se llama Robot Masa, que lo van a leer tranquilamente, que van a leerlo atentamente sobre todo, y que luego van a dirigirse hacia abajo en el PDF y van a ver que hay una serie de conceptos muy importantes. Y escuchen esta, que es la primera que aparece, y dice así: decimos que son narraciones aquellos textos en la que una voz, denominada narrador, cuenta una historia conformada por hechos o acciones. Estas acciones son llevadas a cabo por los personajes que se mueven en un tiempo y en un espacio determinado. Estas características están presentes en el cuento anterior y vamos a comenzar a trabajar cada una de ellas tomando este relato como ejemplo. Y ahí nos vamos a ir a los diferentes conceptos de cada una de estas características. Narrador. ¿Qué es el narrador? Vamos a encontrar una definición muy importante y a su vez vamos a encontrar los diferentes tipos de narradores. Según la obra que estemos leyendo, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de narradores. Luego vamos a ver que encontramos el apartado los personajes y vamos a ver que existen diferentes tipos de personajes, tomando en cuenta cuál sea su participación dentro de la obra, se van a diferenciar. Vamos a encontrarnos con personajes principales, que a su vez los principales se van a diferenciar o se van a dividir entre protagonistas y antagonistas. Y vamos a encontrar a los personajes secundarios y a los personajes incidentales. Es muy importante que ustedes puedan empezar a identificar estos personajes dentro de las obras literarias. A su vez, en otro apartado, llamado la secuencia narrativa, se va a explicar acerca de cómo suceden los hechos dentro de una historia. Generalmente, suelen aparecer de forma cronológica, es decir, desde un principio hacia un fin. La secuencia narrativa son todos los pasos que van dándose o todos los momentos que van dándose dentro de la obra literaria. Por ejemplo, si yo tomara a Caperucita Roja, que es un cuento muy popular y que conocemos todos, vamos a decir que comienza cuando Caperucita está hablando con su madre y se va de su casa. Luego Caperucita camina por el bosque, en otro momento Caperucita se encuentra con el lobo la despista, Caperucita llega a la casa de su abuela, habla con su abuela, el lobo se la come, viene el cazador y la salva. Entonces, esas serían como a grandes rasgos todas las secuencias o todos los momentos por los cuales pasa Caperucita Roja a lo largo de todo el relato. Y a su vez vamos a decir que estas secuencias narrativas, que estos momentos por los cuales pasó Caperucita, se dan en un determinado tiempo, no duran 5 días o un año, dura un determinado tiempo. Teniendo en cuenta nuestra lógica del tiempo, podemos decir que Caperucita Roja puede durar entre 1 hora y 5 horas aproximadamente desde que comienza hasta que termina el relato.
En ningún momento vamos a ver que diga que el cuento dura, que la historia dura eso. En ninguna parte del cuento va a decir esto. Pero nosotros tenemos noción del tiempo real, de nuestra vida real, y la aplicamos al cuento. Y entonces nos damos cuenta que más o menos si nosotros pasáramos por una situación parecida, tardaríamos aproximadamente entre 1 hora y 5 horas en realizar todas esas acciones. Bueno, ahí tenemos tiempo y espacio, que también lo van a tener descrito en 2 de los apartados, uno llamado el espacio y otro llamado el tiempo. Por último, y como actividad para ver si ustedes pudieron comprender esto que yo estoy explicando en una primera instancia, les dejo un cuento muy pero muy breve. ¿Qué van a tener que hacer? Lo van a tener que leer. Una vez que lo leen, van a completar el último punto y dice: a partir del cuento leído, completa este cuadro para analizar algunos de los elementos que lo hacen ser una narración. La idea es que podamos poner en práctica ya desde ahora aquello que se explicó en la primera parte del PDF y ahora, a través de una actividad, como dije recién, lo ponemos en práctica. Recuerden que tenemos el autor, que es esa persona real, de la vida real, que existe, que escribe el relato. Por otro lado, tenemos el tipo de narrador. Vayan al apartado que explico los tipos de narradores y escojan uno de esos narradores que vaya según lo que se menciona ahí con respecto a las diferentes características que tienen que tener. Van a tomar uno de esos narradores y lo van a colocar acá, y lo que van a hacer es poner una cita para justificar su elección. ¿Qué quiero decir con una cita? Van a tomar una parte del cuento y la van a escribir tal cual aparece en el relato y la van a colocar entre comillas. Esa parte tiene que dar cuenta de qué tipo de narrador estamos hablando. Por último, lo que van a hacer es mencionar toda la secuencia narrativa desde que comienza hasta que termina a grandes rasgos y lo más importante, y finalmente espacio y tiempo donde se desarrolla y cuánto dura estas acciones que lleva a cabo el personaje principal. Bueno, yo quería hacer este video, no es un video, bueno, sí es un video donde les explico esta actividad para que quede bien clara, para que ustedes a través también puedan entender un poco mejor hacia dónde estamos apuntando. La idea es que ustedes puedan entender o puedan conocer cuáles son los elementos de una narración para entonces entrar de lleno a leer una obra literaria, que es lo que yo quiero hacer. Vamos a trabajar con obras que corresponden al género de la alegoría, que es el tema que nos toca en 6º año, pero me parecía muy importante que primero tengamos en claro qué es un narrador, cuáles son los tipos de personajes, qué es el tiempo, qué es la secuencia narrativa, que son todos los elementos narratológicos, que son todos los elementos más importantes que aparecen dentro de una narración. Yo no quiero hacerles leer ninguna novela, ni ningún cuento, ni ninguna obra sin que ustedes sepan de lo que están hablando y lo que están tratando. Es importante que tengamos conciencia también sobre los elementos que aparecen dentro de la narración y que sepamos de qué estamos hablando también. Más que nada porque mi idea es que ustedes puedan escribir sus propios ensayos, sus propios textos, y para eso deben de tener conocimiento de lo que están tratando y de lo que están hablando. Así que bueno, sin más, les voy a estar enviando este video mañana, porque lo estoy grabando ahora a la noche, así que lo voy a dejar de grabar y para mañana se los voy a estar enviando por el grupo de WhatsApp. Espero que se encuentren muy bien y bueno, estamos hablando por el grupo. Les mando un beso, cuídense.